En entrevista con Enrique, el empresario minero Roque Benavides sostuvo que el Perú está en una crisis de gobierno y que el comportamiento del Estado ante el sector privado ha sido fría y antiempresa. Criticó al Congreso por no interpelar a los ministros y deberían dejar de dictar normas populistas y centrarse. Aquí el video. Volvemos. Don Roque Benavides, muy buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Un feliz día. Feliz día para aunque usted también y para tengo... todos los padres. Y por supuesto Gracias. me solidarizo con usted en favor de todos los médicos, enfermeros, toda la gente que está enfrentando esta pandemia, a la Policía Nacional, al Ejército, a todas las Fuerzas Armadas. Don Roque Benavides, ¿cuál es su opinión sobre el manejo que el gobierno viene haciendo de la emergencia en las últimas semanas? Bueno, yo creo que las cifras demuestran que lamentablemente no hemos tenido éxito ni en la contención y tampoco en la reactivación. Es evidente que las cifras del Perú demuestran que estamos entre los peores países en términos de la contención y, por supuesto, estamos entre los peores países en términos de cuánto ha impactado esta pandemia. Lamentable, pero es una realidad. En cualquier parte del mundo, el ministro de Salud hubiese sido llamado al Congreso de la República para que explicara, y lamentablemente la ministra de Economía también, por supuesto. ¿Le preocupa que el Congreso no lo haga? Bueno, me parece que la crisis es de tal magnitud que si es que alguna responsabilidad del Congreso es con fiscalizar al Ejecutivo y, por supuesto, ver cómo se puede mejorar esta situación, porque es evidente que las cifras demuestran un lamentable fracaso en ambos frentes. ¿Qué está haciendo mal el gobierno según usted? Bueno, yo creo que es evidente que no tiene confianza en el sector privado. Fíjese usted lo que ha pasado en Guayaquil y eso es una demostración de lo que se puede hacer. No se ha querido convocar al sector privado, no ha habido un solo gesto hacia el sector privado. El primer ministro ha ido al Congreso de la República para lograr su ratificación y no ha habido una palabra en favor del sector privado. Recientemente el presidente de la República ha comenzado a hablar un poco sobre el sector privado, pero yo creo que hay un claro sesgo anti-empresa privada y, bueno, los resultados lo demuestran. Lamentablemente estábamos en muy malas condiciones en cuanto a política sanitaria y, por supuesto, la reactivación ha sido mal hecha por fases, cuando en el fondo lo que debería haber es que las empresas deberían de operar si es que cumplen con los protocolos sanitarios que deberían de salir del Ministerio de Salud. Yo creo que los asesores del Ministro de Salud también tienen pues mucha responsabilidad y por supuesto el Ministro de Salud, ¿no? Ahora, ese sesgo del que usted habla antiempresa, ¿lo nota en el presidente o lo nota en el gabinete? ¿O lo nota en ambos? En ambos. Yo noto que no hay pues una confianza. Creo que el escándalo del Lavallato y las encuestas hace que las reacciones a nivel del Ejecutivo sean muy antiempresa privada, creyendo que todo el sector privado puede haber estado haciendo cosas inadecuadas. Yo, por supuesto, soy de los que defiendo que el sector privado es el motor de la economía y que, por supuesto, es la generadora de esos puestos de trabajo, de esa actividad económica que en este momento más que nunca se necesita. Si nosotros terminamos con un decrecimiento de la economía del orden del 15%, como están hablando muchos economistas, pues acá vamos a tener que enfrentar esto en forma conjunta y el gobierno no puede prescindir del sector privado. Yo soy de los que creo que si es que sucede lo que están planteando todos estos economistas, tenemos que entrar a una tercera ola, que sea una ola de intensas inversiones, plantear una emergencia de las inversiones y que, por supuesto, el gobierno, el Estado en su conjunto, respalde que se desarrollen los proyectos de irrigación,
la pesca, la industria y, por supuesto, los proyectos mineros. Yo creo que para compensar una caída del 15-16% de la economía peruana, que es comparable con la caída que tuvo la economía peruana después de la guerra con Chile, nosotros necesitamos poner en valor todo lo que tengamos a nuestro alcance. Y eso no lo va a hacer con sus ineficiencias el gobierno peruano. Ahora, cada vez más voces le piden al presidente que renueve su gabinete, renueve sobre todo a su primer ministro. ¿Usted se suma a estas voces o difiere? Fíjese, en cualquier parte del mundo esto es una crisis de gobierno. No puede ser que hayamos fracasado en la cuestión de la contención y no puede ser que hayamos fracasado en el frente económico. Es evidente. Y el Congreso de la República está faltando a sus responsabilidades al no interpelar a este gabinete, al no interpelar al ministro de Salud y no interpelar al resto de los ministros, incluyendo, por supuesto, el primer ministro, que es, a mi modo de ver, un hombre que evidentemente no cree en el sector privado, no cree en las fuerzas de la economía y, por lo tanto, el Congreso de la República tiene también una responsabilidad muy seria y en vez de estar sacando normas populistas que lo único que hacen es destruir aún más la economía, deberían de estar pensando en ese frente. Ahora, usted se ha referido al ministro de Salud, pero quiero preguntarle por el Ministerio de Economía. ¿Cuál es su opinión sobre la gestión del Ministerio de Economía, tanto frente a la crisis, tanto económica me refiero, como frente a la posición del Congreso y los proyectos de ley y las leyes que se aprueban? Es una verdad a todas voces que la ministra de Economía está muy sola en el gabinete, que por supuesto el Banco Central y don Julio Velarde, un prohombre de nuestra patria, está haciendo un esfuerzo a través del Banco Central por reactivar la economía, pero es obvio que los enfrentamientos en el gabinete son de tal magnitud que el presidente de la República debería hacer una recomposición de ese gabinete y, por supuesto, tener un gabinete de crisis. Lo que tenemos hoy día es una depresión, que no se confunda, ya no es recesión. Lo que hemos ya vivido la recesión, ahora estamos en la depresión. Y la depresión es cuando se cae, pues, 16%, 15% de la economía en un año y 20% en el mes de marzo, ¿no? Y yo creo que la ministra de Economía, por quien tengo respeto, hace mucho esfuerzo, pero pareciera estar pues muy solitaria en el gabinete de gente que tiene otras ideologías. Entonces, ¿cree usted que es una disputa ideológica al interior del gabinete? Yo creo que negar eso sería tomarle el pelo al público, ¿no? Yo creo que es evidente que hay sesgos, por supuesto, hay ministros del Frente Amplio, hay gente que ha demostrado que su posición ideológica es contraria a la de economía de mercado y es evidente. Yo no voy a negar eso porque sería faltar a la verdad. Entonces, para usted tenemos aún, no sé, ¿quién encabeza el frente que usted llama antiempresa? Y tenemos a una ministra de Economía pro empresa que no puede hacer nada por esa situación solitaria. Tampoco se trata de que ella sea pro empresa. De lo que se trata es de entender que el mundo después de la caída del muro de Berlín ya no es pues la lucha de clases y la dictadura del proletariado. Hoy día lo que están buscando los países es abrirse a los mercados internacionales, ampliar los mercados. Por eso es que hemos firmado Tratado de Libre Comercio con 2/3 partes del Producto Bruto Global. Por eso es que las economías que les va bien son las que han abierto sus mercados y se han dedicado a la exportación. Yo creo que lo que es la ministra de Economía es una mujer que entiende lo que es la libertad económica, que es fundamental para el desarrollo de los países. Y que hay gente que no cree pues, en la libertad económica, cree en la planificación, que todo se puede hacer a partir del Estado, y eso no funciona en ninguna parte del mundo. Seguramente los venezolanos podrán decir que eso funciona en su país, pero vamos pues a los resultados que están teniendo ellos, lamentablemente, ¿no?
Ahora, el presidente de la República ha tenido un vuelco de la noche a la mañana. No quería saber nada con Confiep y ahora se reúne con Confiep, va a un acto de Confiep, hasta menciona el nombre de Confiep, que no lo había mencionado en mucho tiempo, y se produce esta reunión sin agenda. Dicen que va a haber otra. Le pregunto, ¿siente usted que es sincero este acercamiento a Confiep o es interesado? Bueno, yo no soy representante de Confiep. Yo no puedo hablar por la Confiep, yo soy expresidente de Confiep y como usted comprenderá... Pero justamente se lo pregunto como un observador externo. Sí, bueno, yo creo que 100 respiradores donados por el liderazgo de la Confiep no podían sino esperar pues que siquiera mencionar el nombre de la Confiep. Yo me sonrío un poco porque pareciera que es por interés, que es un interés, por supuesto, solidario por la gente que está sufriendo, que no hay ventiladores. La Confiep ha traído 100 ventiladores. Yo me sorprendo por qué Salud y el Ministerio de Salud no pudo haber hecho esa gestión también, porque evidentemente no faltan recursos, pero falta una capacidad de gestión impresionante. Bueno, yo creo que el presidente ya no se puede ir pues contra la realidad a la hora que le donan 100 ventiladores, pero yo no veo pues toda la convicción ni en él y seguramente lo que escuchamos ni en sus asesores que también parecieran tener un sesgo antiempresa, ¿no? Don Roque Benavides, veamos el lado del sector privado, porque ahí también hay no solamente serias críticas, sino hechos que son hasta condenables. Sobreprecios en las clínicas, acusan de sobreprecios en las farmacias, el tema del sobreprecio en el oxígeno, monopolios, oligopolios, en fin. Hay también una crítica que hacerle al sector privado ahí. No cabe la menor duda, pero para eso existen pues la Indecopi y para eso existe la fiscalización. Yo no puedo estar de acuerdo con el abuso, no puedo estar de acuerdo cuando se trata de la salud de las personas. Por supuesto, si es que hay algo condenable, hay que condenarlo. Pero ¿dónde están los funcionarios públicos encargados de esa fiscalización? ¿O es que el Estado no funciona para nada? Yo la verdad es que no puedo estar de acuerdo con ese sector privado. Yo estoy de acuerdo con el sector privado responsable, aquel que se dedica a generar riqueza, a generar empleo, a contribuir a que la actividad económica de nuestro país prospere, para generar bienestar para la mayor cantidad de gente. Yo no puedo estar de acuerdo con aquellos que actúan mal, como no estoy de acuerdo ni con el señor Swing, ni con los funcionarios públicos que actúan mal. Por supuesto, para eso están pues las autoridades. Yo creo, Enrique, que ahí tenemos que actuar como país. Claro que sí. Muy bien, don Roque Benavides, muchísimas gracias, muy amable por esta conversación. Buenas noches. Yo le agradezco a usted, Enrique. Muchas gracias. Ha sido Roque Benavides, expresidente de Confiep. Nosotros no tenemos tiempo para más. Nos vamos a despedir. Vamos a reiterar nuestro saludo a todos los padres, los que están y los que ya no están. Siempre nuestro recuerdo para ellos, porque lo que somos todos, lo somos por ellos y por lo que nos dieron y nos dejaron. Muy buenas noches.